Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python. Seguimos viendo interfaces gráficas y seguimos elaborando nuestra práctica. Si recordáis, en el vídeo anterior, pues ya construimos todo lo que es la interfaz de nuestra calculadora y llega el momento de comenzar a programar la funcionalidad de la calculadora. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues por hacer que al pulsar los botones aparezcan los números en la pantalla. Vamos a ello. Bien, pues si ejecutamos la aplicación, aquí la tenemos. Hay que conseguir que, por ejemplo, vamos a empezar con un solo número. Al pulsar en el botón del 4, pues aparezca un 4 en pantalla. ¿Qué vamos a necesitar para hacer esto? Bueno, pues en primer lugar lo que vimos hace un par de vídeos. Llamar desde un botón a una función la cual sea capaz de escribir algo, un texto en pantalla. Y después, para avanzar, vamos a tener que utilizar llamadas a funciones, algo que ya hemos visto en este curso. Pero bueno, vamos paso a paso. Lo primero, para conseguir que al pulsar en el botón aparezca un texto, por ejemplo el 4, por empezar por alguno, lo primero que tenemos que hacer es definir una variable, a la cual voy a llamar, por ejemplo, número pantalla. Y hay que especificar que esa variable pues, va a contener en su interior un string de caracteres. Y eso lo conseguíamos, si recordáis, con la función stringVar. Y ahora lo que tenemos que hacer es asociar esta variable que acabamos de crear a nuestra pantalla. ¿Cómo hacíamos eso? Pues si recordáis hace un par de vídeos, en el constructor de entry agregábamos el siguiente parámetro. Text variable igual y la variable que hemos creado hace un instante, que va a ser número pantalla. Bueno, una vez que ya hemos asociado esa variable a nuestra pantalla, lo siguiente que deberíamos hacer es crear una función, que lo voy a hacer justo a continuación de la pantalla. Aquí voy a incluir una zona de comentarios, a la cual voy a llamar, por ejemplo, pulsaciones teclado, justo debajo de lo que es la pantalla, y aquí definimos una función a la cual voy a llamar, por ejemplo, número pulsado, la cual lo que debe hacer en principio, por comenzar por algún lado, es escribir en la pantalla el número 4. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es utilizar la variable que hemos creado hace un instante, número pantalla, y que está asociada a la pantalla, a nuestro entry, y decir que aquí establezca un texto, es decir, .set, y entre comillas el número 4. Bueno, pues ya está. Ahora lo único que nos queda es llamar a esta función en el momento y lugar adecuado. ¿En qué momento quiero yo que escriba ese número 4 en pantalla? Pues cuando pulse el botón del 4. Tengo que buscar en mi código dónde se encuentra el número 4 y agregar, como ya vimos hace un par de vídeos, el parámetro command igual y la función a la que quiero llamar, número pulsado. Una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios, ejecuto el programa, aquí está la calculadora. Si yo pulso en el 4, pues aparece el 4. Perfecto. Evidentemente, si pulso más veces en el 4, pues no van apareciendo 4s consecutivamente, porque lo único que hemos hecho en esta función es decir que escriba un 4. Así que cada vez que nosotros pulsamos, llamamos a la función y la función escribe un 4. Pero claro, lo escribe sobre el anterior. ¿Cómo hacemos para que, si yo pulso varias veces el número 4, vaya poniendo 4, 4, 4, es decir, varios 4 consecutivos? Debemos decirle al código, cuando llamemos a esta función, que vea lo que hay en pantalla y lo agregue al número 4. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues si tenemos que el método set establece un valor en pantalla, tenemos otro método, el antagónico, podríamos decir que es el método get. El método get lo que hace es obtener la información que hay en pantalla. Debemos decirle lo siguiente, cuando llamemos a esta función, que será cuando pulsemos el número 4, primero mira a ver qué información hay en pantalla y le agregas el número 4. Entonces, bueno, pues si nosotros dentro de lo que son los argumentos del método set le decimos número pantalla punto get y lo concatenamos con el 4, bueno, pues le estamos diciendo ¿qué vas a escribir en pantalla? ¿Cuál va a ser el set? El set va a ser lo que haya ya en pantalla, lo que haya concatenado con un 4.
Si guardamos cambios y ejecutamos, ahora si pulsamos una vez en el 4, un 4. Pero si seguimos pulsando, vemos cómo va concatenando pues un 4 tras otro. Bueno, ¿y cómo hacemos ahora para que esto que nos funciona de momento con el número 4 valga para el resto de números? Claro, estaréis de acuerdo conmigo en que esto no puede ser un valor fijo. No puede ser un 4 entre comillas porque solo nos vale para la tecla del 4. Si yo ahora voy, por ejemplo, al botón 5 y hago exactamente lo mismo, command, número pulsado, pues va a llamar a la función. Pero claro, la función lo que hará será escribir un 4, aun cuando pulse en el 5. De alguna forma tenemos que conseguir que la función pues no llame siempre al número 4, o mejor dicho, no escriba siempre el número 4, sino que depende del botón pulsado, pues escriba un valor u otro. Si pulso en el 4, un 4, pero si pulso en el 9, que escriba un 9, y si pulso en el 7, que escriba un 7, concatenado, unido a lo que ya pueda haber en pantalla de antes. ¿Cómo hacemos eso? Pues con lo que sabemos, con paso de parámetros. Si nosotros le pasamos por parámetro a esta función el string del botón que he pulsado, seguramente lo conseguiremos. Pero aquí nos vamos a encontrar con un problema que hasta ahora no conocemos, ¿no? Sí que sabemos hacer llamadas a funciones y pasos de parámetros porque lo hemos visto en el curso. La cosa consistiría en lo siguiente. Tenemos que decirle a esta función que reciba un parámetro, al cual voy a llamar, por ejemplo, num. Y aquí, pues, le debemos decir que en vez de concatenar, pues, lo que haya ya en pantalla con un 4, lo concatene con num. Y ahora, pues lo que tenemos que hacer es, en la llamada a esta función, pasarle el parámetro que está esperando, es decir, el número pulsado. ¿Cómo hacemos eso? Seguimos con el 4. Bueno, pues aquí lo que debemos hacer, como ya hemos visto en el curso, es pasarle por parámetro un 4. Esto tendrá un problema, pero en principio esta sería la base. De tal forma que cada vez que el usuario pulse el botón 4, pues ese botón, en teoría, llamaría a la función número pulsado, este 4 viaja y se almacena en el parámetro num y a lo que haya en pantalla lo concatena con el 4 que le he pasado ahora mismo y será lo que escriba en pantalla. Por cierto, este 4, como de momento lo estamos considerando texto, de momento, pues habría que pasarlo en principio entre comillas, ¿no? Pero nos encontraremos con que esto da un problema desconocido. Si nosotros ejecutamos el programa, pues vemos que al ejecutar el programa, misteriosamente en nuestra pantalla aparece ya el número 4 y nadie ha pulsado el botón del 4. Lo voy a volver a ejecutar. Ahí lo tenéis, ¿no? Si yo ahora pulso el botón del 4, pues vemos que no hace absolutamente nada. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? En Python, cuando nosotros en una función utilizamos los paréntesis, lo que estamos haciendo es ejecutar el código de la función y almacenarlo directamente en command. Es decir, cuando nosotros ejecutamos el programa, el flujo de ejecución va de arriba a abajo. Al llegar aquí no hace nada, porque una función no se ejecuta hasta que no es llamada. Pero el flujo de ejecución, cuando llega a esta línea, en vez de esperar a que el usuario pulse sobre el botón, como aquí hemos utilizado los paréntesis en esta función, Python interpreta que debe almacenar en command lo que devuelva la función, es decir, hace como una especie de llamada automática, ¿no? Y es lo que está ocurriendo. Nosotros no necesitamos esto, lo que necesitamos es no ejecutar la función, sino tener una referencia a la función, es decir, que la función se llame cuando el usuario pulse el botón. Esto lo conseguimos con algo que creo no hemos visto en el curso, que son las funciones lambda o funciones anónimas. Digamos que son unas utilidades o unas funciones muy útiles en Python para simplificar bastante la sintaxis en determinadas circunstancias. No os preocupéis porque veré seguramente en el próximo vídeo las funciones lambda. De momento, para que no ocurra este problema, lo que debemos hacer es decir que command es igual a lambda de número pulsado pasándole el 4. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, pues vemos como ahora no se ejecuta directamente, sino que lo hará cuando pulse el botón del 4, ¿no? Bueno, pues lo que debemos hacer para que funcione con todos los botones es copiar y pegar esta instrucción en todos los botones. Por cierto, ya sé que habrá formas más elegantes y sencillas de elaborar nuestra calculadora, pero intento ceñirme en la medida de lo posible a lo que hemos aprendido hasta ahora. Incluso, pues hay veces que no me veo me veo obligado
a introducir algún término nuevo como el de las funciones lambda. Creo que esto de lambda lo he mencionado en el curso, aunque no lo expliqué. No os preocupéis, lo explicaré en el próximo. Bueno, el caso es que nosotros copiamos esta instrucción y la pegamos en todos los botones, menos en los de operaciones matemáticas. Por ejemplo, aquí tengo el botón de dividir, en este no. Solamente en los botones correspondientes a valores numéricos, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí también, aquí, botón del 1, del 2 y del 3. Y ahora lo que hay que hacer es cambiar el texto, que cada uno de los botones pasa por parámetro a la función. Es decir, este deberá de pasar el número 7, evidentemente, el siguiente el 8, el siguiente el 9. Aquí el 4 es correcto, que es donde empezamos. Este el 5, el 6, el 1, el 2 y el 3. Si guardo cambios y ejecuto el programa, pues vemos que he debido meter la pata en algún sitio. Aquí concretamente me falta un paréntesis, se me ha debido de borrar. Guardo, vuelvo a ejecutar, aquí tenemos nuestra calculadora. Y ahora, bueno, pues si voy pulsando, fíjate cómo van apareciendo los valores numéricos y se van concatenando. Por cierto, me falta el 0. Y el 0 debería de tener alguna particularidad especial. Voy a localizar el 0, pego, guardo, ejecuto. Y esa particularidad especial que debe de tener el 0 es que, bueno, ahora lo vais a ver, ¿no? Nos va a funcionar perfectamente siempre y cuando vaya en el centro o entre medias de nuestros botones. Por cierto, he pegado el código, pero sigue teniendo asignado el valor 4. Decía que, por ejemplo, si yo ahora aquí utilizo el 0, perfecto. Pero, ¿qué ocurre si nosotros empezamos a escribir ceros? Pues que la calculadora hace esto, ceros de inicio. Es decir, los ceros de la izquierda deberían de ser omitidos. Esto lo podréis remediar con lo que sabéis. Y luego también nos falta el botón de la coma. Es decir, aquí deberíamos de pasarle una coma. Guardamos, ejecuto, 55, ahí está, un 0, perfecto. Bien, pues de momento lo vamos a dejar aquí, pero yo que vosotros me aventuraría ya a mejorar esta calculadora. Le faltan unos botones esenciales, ¿no?, a la calculadora, y los botones son los de borrar. Ya sabéis que todas las calculadoras tienen unos botones de borrar por si no quieres continuar con lo que has escrito. Es decir, si yo deseo borrar esto, pues pulso el botón de borrar y comienzo a escribir otro valor numérico. Importante esto, ¿no? Bueno, pues podéis agregarlo y seguramente sepáis ya cómo hacerlo. Otra cosa también interesante es que cuando ejecutamos una calculadora, en la pantalla aparece ya por defecto el número 0. Eso también, con lo que sabéis, lo podéis hacer fácilmente. Y luego ya quien quiera que se aventure a terminar la calculadora, ¿no? Porque una calculadora, escribimos un valor numérico, pulsamos en una operación, la que sea, y eso hace que el siguiente número que teclee comience de 0, pero el valor que había en pantalla hace un instante lo debe de guardar en algún sitio para tenerlo en cuenta y poder realizar la operación. Bueno, pues a ver qué tal, si hasta el próximo vídeo vosotros, si tenéis ganas y tiempo, pues confeccionáis todas estas cosas, porque con lo que sabéis lo podéis hacer. Yo de momento voy a dejar este vídeo en el punto en el que me encuentro y os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.